¿Cómo definiría a los principios? Explique la función que cumplen los principios en la teoría de Robert Alexy y cómo ello se vincula con la regulación actual del Código Civil argentino. Los principios en este material no están pensados como simples ideas generales o valores vagos, sino como normas jurídicas en sentido amplio. La diferencia con las reglas no es solo terminológica, sino estructural. Los principios operan como criterios de optimización, mientras que las reglas imponen directamente una conducta determinada. Eso explica por qué, en la teoría de Robert Alexy, los principios cumplen una función decisiva al momento de interpretar, ponderar y resolver conflictos entre derechos fundamentales. Esta concepción se vincula con el derecho civil argentino actual, porque el Código Civil y Comercial de la Nación ya no se presenta como un código cerrado y autosuficiente, sino como un sistema que debe ser interpretado a la luz de los principios, valores, constitución y tratados de derechos humanos. La teoría de Robert Alexy, identificada como constructivista, es decir, una variante del positivismo, es una teoría filosófica de derecho que intentan explicar, entre otras cosas, qué es el derecho y qué debe hacer un juez al resolver un caso. O, lo que es lo mismo, cómo debe argumentar el juez para interpretar las normas aplicables para la solución de un caso concreto. Alexy distingue entre derecho y ley, que derecho, en sentido lato, amplio, es toda regla de conducta, un sistema de normas. En sentido estricto, es toda regla de conducta reconocida por el ordenamiento jurídico de un tiempo y un lugar determinado, como fuente, deberes, obligaciones y garantías para el disfrute de determinado bien social. Es decir, es un sistema de normas que responde a determinados valores. Reglas, normas jurídicas en sentido amplio, en sentido estricto, normas jurídicas en sentido estricto, indican el deber ser. Principios, normas jurídicas en sentido amplio, son mandatos de optimización, valores, permiten la distinción de la justicia o injusticia de una ley o de una regla, inspiran los principios y permiten su ponderación. La diferencia... La función de los principios en Alexy aparece mejor cuando el material explica la diferencia estructural entre reglas y principios. Ahí se ve que los principios sirven para resolver conflictos sin anular necesariamente uno de ellos, a través de la ponderación. La diferencia entre reglas y principios es estructural y se advierte en 3 niveles de análisis. A. Primer nivel. Las reglas y los principios tienen distinto origen deóntico. Los principios regulan, prescriben desde sí mismos. No es requisito para su existencia que estén expresados en una norma escrita, aunque es tendencia en el derecho del siglo XXI que las constituciones y leyes inferiores los tengan por escrito. Las reglas, en cambio, deben su fuerza deóntica al legislador o al juez que las creó. B. Segundo nivel. Las reglas y los principios tienen distinta fuerza deóntica. Los principios prescriben, ordenan, observancia, cumplimiento, respecto de algo que puede ser llevado a cabo en distinto grado de cumplimiento o incumplimiento. Lo que buscan los principios son mandatos de optimización. La norma ordena que sea observada en la mayor medida posible. Por su parte, las reglas no permiten niveles de cumplimiento. No permiten niveles de cumplimiento. Directamente ordena algo, se cumple o no, no hay punto intermedio. Tercer nivel. La diferencia entre principios y reglas se percibe mejor en el momento de aplicación o cuando hay conflicto entre normas para solucionar un caso. En cambio, en el conflicto entre principios, el juez no puede dejar de aplicar ninguno de los dos, sino que debe ponderar la procedencia de uno sobre otro sin anular el principio no procedente.
Esto se vincula directamente con la regulación actual del derecho civil argentino, porque el nuevo paradigma del Código Civil y Comercial de la Nación exige que la interpretación y aplicación del derecho privado se subordinen a principios y preceptos de jerarquía superior. Con este nuevo código, el derecho civil ha sufrido un cambio fundamental, pues ahora el legislador exige a los jueces que, al tiempo de resolver los casos concretos sometidos a la jurisdicción, subordinen la interpretación y la aplicación de las normas del Código Civil y Comercial de la Nación y de la legislación complementaria a los principios y preceptos del derecho internacional de los derechos humanos y al derecho constitucional, en ese orden lexicográfico. Este fenómeno es denominado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia como constitucionalización del derecho civil. El Código Civil y Comercial de la Nación es un intento que desplaza la centralidad del contrato, propiedad, hasta la centralidad de la persona humana, dignidad. Además, el propio código comentado refuerza que la regulación actual debe leerse en un marco de interpretación sistemática, con diálogo de fuentes y centralidad de la Constitución y los tratados. Precisamente, el Código Civil y Comercial, que entrará en vigencia en agosto de 2015, pretende ser el factor de integración del conjunto de los microsistemas del derecho privado. Dicho de otro modo, las fuentes dialogan. Las leyes especiales, los microsistemas, no existen en el aislamiento, en el vacío, sin interrelación alguna. Al contrario, sin perjuicio de sus reglas específicas, pueden acudir al Código Civil y Comercial de la Nación como instrumento de integración al sistema. Esa función de cohesión es posible, ciertamente, por la incorporación expresa en el Código Civil y Comercial de la Nación de los principios que emanan de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos. Pregunta 18. ¿Qué principios se mencionan en el video como producto de la decodificación del derecho civil? ¿Y qué tipo de fuentes del derecho serían tales principios? Como producto de la descodificación y de la proliferación de microsistemas, la creación, interpretación y aplicación de las normas empezó a fundarse en principios de derecho público y de derecho privado. Entre los primeros se mencionan los principios de juridicidad, competencia, jerarquía y responsabilidad del Estado. Entre los segundos, autonomía, igualdad y libertad de contratación. Estos principios, dentro del esquema trabajado en la materia, funcionan como fuentes superiores y también como criterios interpretativos y sistematizadores del sistema jurídico. No son tratados como simples opiniones doctrinarias, sino como elementos que pasan a operar en la resolución de casos y en la reorganización del derecho privado. La creación, interpretación y aplicación de las normas comenzó a fundarse en principios del derecho público y privado. Ejemplo, principio de derecho público de juridicidad, de competencia, de jerarquía, de responsabilidad del Estado, etc. Principios de derecho privado. Autonomía, igualdad, libertad de contratación, etc. Los microsistemas empezaron a proliferar en diversas materias del derecho privado. Leyes de familia, matrimonio, igualdad entre hijos matrimoniales y naturales, leyes del consumidor, leyes societarias. Se produce una descodificación de reglas del derecho privado, producto de la complejidad y diferenciación social. El mismo desarrollo explica que, frente a esa decodificación, el sistema empieza a apelar a fuentes superiores, lo cual permite entender qué lugar ocupan esos principios. La rigidez de los códigos del siglo XIX y la aparición de esos microsistemas ocasionaron fallas en la jerarquía normativa, anomias, incoherencia. Se empieza a apelar a fuentes superiores, valores, principios y reglas de la Constitución, tratados internacionales, etc., como normas de aplicación directa, sistematizadoras y de inferencia de juicios decisorios o resolución de casos. Se diversifican las fuentes de los derechos fundamentales, pues se cambia la perspectiva acerca de qué es interpretar una norma. Ya no es leer su letra, sino su contexto, sentido temporal y territorial.
el centro del sistema de derecho privado no es el código, sino la Constitución. Entonces, si la pregunta te pide qué tipo de fuentes serían tales principios, la respuesta sale de ahí mismo, que dice que los principios forman parte del sistema interpretativo y del derecho vigente dentro del nuevo paradigma del derecho privado. Principios generales del derecho privado son mandatos de optimización que rigen en relaciones y situaciones jurídicas de derecho privado. Los principios en el Código Civil y Comercial, su valor interpretativo. Y esto se articula con el Código Civil y Comercial comentado, que muestra cómo el código incorpora esos principios como parte del diálogo de fuentes y del orden de aplicación. El Código Civil y Comercial de la Nación ayuda porque incorpora diversas reglas relativas a la interpretación y orden de aplicación de las normas según su origen. En el campo de la interpretación se establece un diálogo de fuentes, de manera que el código recupera una centralidad para iluminar a las demás fuentes. 19. Pregunta número 19. Explique brevemente en qué consiste cada uno de los principios de bioética y la función que cumplen en materia civil. En la unidad 2, la bioética aparece expresamente como fuente del derecho civil. No se la presenta como una disciplina ajena o complementaria sin efectos jurídicos, sino como un campo que sirve para responder casos difíciles vinculados con la vida y la salud de la persona humana. Los principios de bioética que menciona el material son autonomía, beneficiada, no maleficencia y justicia. Cada uno son autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Cada uno cumple una función específica en materia civil, especialmente en temas como consentimiento informado, actos médicos, disposición sobre el propio cuerpo, investigaciones en seres humanos y tutela de la dignidad personal. Bien. La bioética como fuente del derecho civil. La bioética es una disciplina compleja, humilde, capaz de afrontar las dudas y riesgos, plural, especializada, antropológica e integradora, que tiene carácter internacional y sirve para solucionar los casos difíciles relacionados con la vida y la salud de la persona humana. Los principios de bioética son los siguientes. Autonomía. Expresa la capacidad de una persona para darse normas o reglas a uno mismo, sin influencia de presiones. En el ámbito médico, una regla derivada de este principio es la necesidad de consentimiento informado para hacer tratamientos médicos. Beneficencia. Implica la obligación de actuar en beneficio de otro, promoviendo sus legítimos intereses y suprimiendo prejuicios. En algunos supuestos, las preferencias del médico y de paciente pueden respecto del beneficio y el prejuicio. Por ello es difícil defender la primacía de este principio cuando puede ser contrario a la autonomía y la justicia. 3. No maleficencia. Implica abstenerse intencionadamente de realizar actos que puedan causar un daño o perjudicar a otro. Como implicancia de este principio, se requiere que el médico esté capacitado, especializado, se actualice, haga interconsultas antes de tomar una decisión. Justicia. Trata a cada uno según corresponda, con la finalidad de disminuir las situaciones de desigualdad. Por aplicación de este principio, la política sanitaria debe ser justa, brindar igualdad en la oportunidad de acceso y beneficios. La función de estos principios en materia civil se conecta con el modo en que el Código Civil y Comercial de la Nación incorpora temas de derechos personalísimos, actos médicos e integridad de la persona humana. El propio código comentado, al describir la lógica general del nuevo sistema, insiste en que todo el cuerpo normativo está pensado para proteger a la persona y sus derechos fundamentales. Estamos ante un cuerpo normativo concebido para posibilitar que las personas alcancen el más alto nivel de vida posible, con respeto por los derechos de los demás, razonable y necesaria limitación
para la protección de los derechos sociales, el medio ambiente y los intereses que hacen al bien común, lo que incluye el resguardo de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad o de desigualdad estructural y la exclusión de toda conducta discriminatoria, supuestos que derivan lógicamente de la obligación de interpretar los contenidos, según las normas de derechos humanos establecidas en el artículo 1 y 2. Además, dentro del índice del propio tomo, se ve que esta proyección no es abstracta, sino que se traduce en artículos concretos sobre derechos personalísimos, consentimiento informado, actos médicos e investigaciones en seres humanos. Capítulo 3. Derechos y actos personalísimos. Artículo 55. Disposición de derechos personalísimos. Artículo 56. Esto sería el capítulo 3 del Código Civil, ¿no? En comercial. Derechos y actos personalísimos. Artículo 55. Disposición de derechos personalísimos. Artículo 56. Actos de disposición sobre el propio cuerpo. Artículo 57. Prácticas prohibidas. Artículo 58. Investigaciones en seres humanos. Artículo 59. Consentimiento informado para actos médicos e intervenciones de salud. Pregunta número 20. Defina qué es un principio del derecho y explique brevemente la función que cumplen los principios dentro de la teoría de Robert Alexy. Defina qué es un principio del derecho y explique brevemente la función que cumplen los principios. Vamos de nuevo con la 19. Explique brevemente en qué consiste cada uno de los principios de bioética y la función que cumplen en materia civil. En la unidad 2, la bioética aparece expresamente como fuente del derecho civil. No se la presenta como una disciplina ajena o complementaria sin efectos jurídicos, sino como un campo que sirve para resolver casos difíciles vinculados con la vida y la salud de la persona humana. Los principios de bioética que menciona el material son autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Cada uno cumple una función específica en materia civil, especialmente en temas como consentimiento informado, actos médicos, disposición sobre el propio cuerpo, investigaciones en seres humanos y tutela de la dignidad personal. La definición general que da el material es esta: la bioética como fuente del derecho civil. La bioética es una disciplina compleja, humilde, capaz de afrontar las dudas y riesgos, plural, especializada, antropológica e integradora, que tiene carácter internacional y sirve para solucionar los casos difíciles relacionados con la vida y la salud de la persona humana. Luego, enumera y explica cada principio. Los principios de bioética son los siguientes. 1. Autonomía. Expresa la capacidad de una persona para darse normas o reglas a uno mismo, sin influencia de presiones. En el ámbito médico, una regla derivada de este principio es la necesidad de consentimiento informado para hacer tratamientos médicos. Beneficencia. 2. Implica la obligación de actuar en beneficio de otro, promoviendo sus legítimos intereses y suprimiendo, en algunos supuestos, las preferencias del médico y del paciente, pueden respeto del beneficio y del prejuicio. Por ello, es difícil defender la primacía de este principio cuando puede ser contrario a la autonomía y la justicia. Tres. No maleficencia. Implica abstenerse intencionadamente de realizar actos que puedan causar un daño o perjudicar a otro. Como implicancia de este principio se requiere que el médico esté capacitado, especializado, se actualice, haga interconsultas antes de tomar una decisión. 4. Justicia. Trata a cada uno según corresponda con la finalidad de disminuir las situaciones de desigualdad. Por aplicación de este principio, la política sanitaria debe ser justa y brindar igualdad en la oportunidad de acceso y beneficios. La función de estos principios en materia civil se conecta con el modo en que el Código Civil y Comercial de la Nación incorpora temas de derechos personalísimos, actos médicos e integridad de la persona humana. El propio código comentado, al reescribir la lógica general del nuevo sistema, insiste en que todo el cuerpo normativo está pensado para proteger a la persona y sus derechos fundamentales.
Estamos ante un cuerpo normativo concebido para posibilitar que las personas alcancen el más alto nivel de vida posible, con respeto por los derechos de los demás, razonable y necesaria limitación para la protección de los derechos sociales, el medio ambiente y los intereses que hacen al bien común, lo que incluye el resguardo de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad o de desigualdad estructural, y la exclusión de toda conducta discriminatoria, supuestos que derivan, lógicamente, de la obligación de interpretar los contenidos según las normas de derechos humanos establecidas en los artículos 1 y 2. Y además, dentro del índice del propio tomo, se ve que esa proyección no es abstracta, sino que se traduce en artículos concretos sobre derechos personalísimos, consentimiento informado, actos médicos e investigaciones en seres humanos. Capítulo 3. Derechos y actos personalísimos. Artículo 55. Disposición de derechos personalísimos. Artículo 56. Actos de disposición sobre el propio cuerpo. Artículo 57. Prácticas prohibidas. Artículo 58. Investigaciones en seres humanos. Artículo 59. Consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud. 20. Defina qué es un principio del derecho y explique brevemente la función que cumplen los principios dentro de la teoría de Robert Alexy. Un principio del derecho en este marco teórico no es una idea abstracta, sino una norma jurídica en sentido amplio, que orienta la interpretación y aplicación del derecho. A diferencia de las reglas, los principios no se aplican de manera rígida, sino que funcionan como mandatos de optimización, es decir, ordenan que algo se realice en la mayor medida posible según las circunstancias del caso. Esta concepción es central en la teoría de Robert Alexy, donde los principios cumplen una función decisiva en la argumentación jurídica y en la resolución de conflictos entre derechos fundamentales. El material lo define de manera explícita. Principios. Normas jurídicas en sentido amplio, son mandatos de optimización. Valores. Permiten la distinción de la justicia o injusticia de una ley o de una regla. Inspiran los principios y permiten su ponderación. Su función aparece claramente al diferenciarse de las reglas. Los principios prescriben, ordenan, observancia, cumplimiento respecto de algo que puede ser llevado a cabo en distinto grado de cumplimiento e incumplimiento. Lo que buscan los principios son mandatos de optimización. La norma ordena que sea observada en la mayor medida posible. En el conflicto entre principios, el juez no puede dejar de aplicar ninguno de los dos, sino que debe ponderar la procedencia de uno sobre otro, sin anular el principio no procedente. Esto implica que los principios cumplen tres funciones centrales en la teoría de Robert Alexy. Orientan la interpretación del derecho, permiten resolver conflictos entre normas, obligan al juez a argumentar y ponderar. Y todo esto se vincula directamente con el modelo actual del derecho civil argentino, que exige decisiones judiciales fundadas y razonables. Pregunta número 21. Los principios que se enuncian dentro y fuera del Código Civil y Comercial de la Nación forman parte de la noción del derecho que se enuncia en los artículos 1 a 3 del capítulo 1 del título preliminar del Código Civil y Comercial de la Nación. Justifique su respuesta. Sí, los principios forman parte de la noción del derecho civil, de la noción de derecho en el Código Civil y Comercial de la Nación, tanto los que están expresamente denunciados como aquellos que surgen de la Constitución, los tratados y el sistema jurídico en general. Esto no se debe a que el Código adopta una concepción amplia del derecho, en la cual no solo se aplican leyes, sino también principios, valores y normas provenientes de distintas fuentes en diálogo. El artículo 2 es clave para entender esto. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico. Esto muestra que los principios no son externos al derecho, sino parte del mismo proceso de aplicación. Además, afirmamos claramente, principios generales del derecho privado. Son mandatos de optimización que rigen en relaciones y situaciones jurídicas de derecho privado.
los principios en el Código Civil y Comercial su valor interpretativo. Y el código comentado refuerza la idea de integración. Las fuentes dialogan. Las leyes especiales, los microsistemas no existen en el aislamiento. Pueden acudir al Código Civil y Comercial de la Nación como instrumento de integración del sistema. Esa función de cohesión es posible por la incorporación que expresa en el Código Civil y Comercial de la Nación de los principios que emanan de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, los principios, tanto internos como externos, forman parte del derecho vigente porque integran el sistema de fuentes, guían la interpretación, condicionan la validez y aplicación de las normas. Pregunta número 22. Explique brevemente cuáles son y en qué consisten los principios de bioética y su función dentro del sistema jurídico argentino, en particular del derecho civil y comercial. Los principios de bioética son criterios normativos que orientan la toma de decisiones en situaciones vinculares con la vida, la salud y la dignidad de la persona humana. En el sistema jurídico argentino, especialmente en el derecho civil, funcionan como fuentes interpretativas y sustantivas para resolver casos complejos, particularmente en materia de derechos personalísimos y actos médicos. El material los define así. La bioética es una disciplina que tiene carácter internacional y sirve para solucionar los casos difíciles relacionados con la vida y la salud de la persona humana. Y enumera los 4 principios. Autonomía. Expresa la capacidad de una persona para darse normas o reglas a uno mismo sin influencia de presiones. Consentimiento informado. Beneficencia. Implica la obligación de actuar en beneficio de otro. No maleficencia. Implica de abstenerse de causar daño. Justicia. Trata a cada uno según corresponda, igualdad en el acceso a beneficios. En el derecho civil, estos principios cumplen funciones concretas, orientan decisiones sobre el acuerdo sobre el cuerpo humano, regulan el consentimiento informado, protegen la dignidad de la persona, permiten resolver conflictos entre derechos. Esto se articula con el enfoque general del Código. Estamos ante un cuerpo normativo concebido para posibilitar que las personas alcancen el más alto nivel de vida posible, con resguardo de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad e interpretación según normas de derechos humanos. Y también con la regulación específica de derechos personalísimos. Artículo 59, consentimiento informado para actos médicos e investigaciones de salud. (23) Explique brevemente en qué medida la redacción del artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación se vincula con la teoría de Robert Alexy. La redacción del artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación refleja directamente la teoría de Robert Alexy, porque abandona una concepción puramente legalista del derecho centrada solo en la ley y adopta una visión amplia del derecho como sistema integrado por reglas, principios y valores que deben ser ponderados por el juez. Esto implica que la interpretación jurídica deja de ser mecánica y pasa a ser una actividad argumentativa compleja, en la cual el juez debe justificar su decisión utilizando distintas fuentes y criterios. El propio artículo 2, explicado en el material, dice: la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico. Esto coincide con la teoría de Robert Alexy porque incorpora principios y valores como parte del derecho, elige coherencia del sistema, exige coherencia del sistema, obliga al juez a preguntar. La teoría de Alexy, tal como aparece en el material, sostiene principios, normas jurídicas en sentido amplio, son mandatos de optimización. Lo que buscan los principios son mandatos de optimización. La norma ordena que sea observada en la mayor medida posible. En el conflicto entre principios, el juez debe ponderar la procedencia de uno sobre otro.
Y además, la finalidad del título preliminar es fijar reglas claras para la decisión judicial, es decir, una teoría de la decisión judicial que utilicen los jueces. Entonces, la vinculación es directa. El artículo 2 traduce normativamente la teoría de Lovell Alexy dentro del código. El Código Civil nos brinda una definición de ley. Justifique su respuesta y explique qué se entiende por ley en el sistema jurídico argentino. La ley puede entenderse en dos sentidos: sentido amplio, norma jurídica emanada de autoridad competente, y sentido estricto, norma dictada por el Poder Legislativo. El material lo dice de forma explícita. El Código Civil y Comercial de la Nación no define lo que es ley, pero podemos advertir que se refiere a ley en sentido amplio como norma emanada de un órgano constitucionalmente habilitado para su dictado, así como también a la ley en sentido estricto, es decir, a la norma dictada por el Poder Legislativo. Esto implica que ley en sentido amplio incluye las normas del sistema jurídico. Ley en sentido estricto es la ley formal del Congreso. Además, el sistema argentino exige que esas normas respeten la jerarquía constitucional. Orden jerárquico de las leyes en el sentido argentino, en el derecho argentino. El derecho de supremacía de la Constitución y los tratados de derechos humanos que forman parte del bloque constitucional de constitucionalidad federal. Y se vincula con la idea de fuentes del derecho. Las fuentes del derecho, ley, costumbre, doctrina y jurisprudencia, orden jerárquico de las leyes y supremacía de la Constitución. Por lo tanto, la ley en el sistema argentino es una norma jurídica válida, emanada de autoridad competente, subordinada a la Constitución, integrada en un sistema de fuentes. La ley en el sistema argentino es una norma jurídica válida, emanada de autoridad competente, subordinada a la Constitución, integrada en un sistema de fuentes. 25. ¿Cuándo una ley es válida y es aplicable conforme a nuestro sistema jurídico? Una ley es válida y aplicable cuando cumple con las condiciones de producción normativa establecidas por la Constitución. Respeta la jerarquía normativa y ha sido debidamente publicada y puesta en vigencia. Además, su aplicación debe realizarse conforme a los criterios interpretativos del sistema jurídico, especialmente los establecidos en el Código Civil y Comercial de la Nación. El material de Unidad 2 establece claramente los requisitos de validez y vigencia, proceso de formación de las leyes, el requisito de publicación, vigencia de la ley, forma de la derogación, efectos de la ley, obligatoriedad de su disposición. Esto implica que una ley es válida cuando fue dictada por órgano competente, siguió el procedimiento constitucional. No contradice normas superiores. O sea, una ley es válida cuando fue dictada por órgano competente, siguió el procedimiento constitucional, no contradice normas superiores. Una ley es válida cuando fue dictada por órgano competente, siguió el procedimiento constitucional, no contradice normas superiores. Y es aplicable cuando está vigente, ha sido publicada, no ha sido derogada. Además, la aplicación de la ley no es automática, sino interpretativa. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta los principios y los valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico. Y el sistema exige que el juez resuelva siempre. El deber de resolver a cargo de los jueces. Principio de inexcusabilidad. Artículo 8 del Código Civil y Comercial de la Nación. Por lo tanto, la validez y aplicabilidad de la ley dependen de su correcta producción, validez formal, su coherencia con normas superiores, validez material, su vigencia, su interpretación conforme al sistema. 26. Explique brevemente las teorías sobre la interpretación de las leyes que brinda algún sector de la doctrina, autores del derecho.
La doctrina ha desarrollado distintas teorías sobre la interpretación de la ley, que se diferencian principalmente en el peso que le otorgan al texto legal, a la voluntad del legislador y al contexto del sistema jurídico. En el modelo actual, Código Civil y Comercial de la Nación, estas teorías no se aplican de forma aislada, son sino integradas. El material señala los distintos métodos: interpretación de la ley, distintos métodos de interpretación, literal, histórico, sistemático, teleológico. A partir de esto se pueden identificar las principales teorías. Teoría literal o exegética. Se centra en el texto de la ley. Interpretar es leer la norma tal como está escrita. 2. Teoría de la voluntad del legislador, histórica. Busca reconstruir la intención del legislador al momento de dictar una norma. 3. Teoría sistemática. Interpreta la norma dentro del conjunto del ordenamiento jurídico. 4. Teoría teleológica o finalista. Busca la finalidad o el propósito de la norma. El Código Civil y Comercial de la Nación integra estas perspectivas en una fórmula única. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el modelo actual no adopta una sola teoría, sino un enfoque combinado que exige lectura del texto, consideración del contexto, análisis de la finalidad, coherencia sistémica. (27) ¿Cuál es la forma en que el juez debe interpretar el derecho conforme el artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación? El artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que el juez debe interpretar el derecho de manera integral, coherente y fundamentada, utilizando no solo la ley, sino también principios, valores y otras fuentes del derecho. El texto es claro. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico. Esto implica que el juez no puede aplicar la ley de forma aislada, debe integrar distintas fuentes, debe justificar su decisión. El código comentado refuerza esta idea. La finalidad del título preliminar es fijar reglas claras para la decisión judicial, es decir, una teoría de la decisión judicial que utilicen los jueces en el momento de decidir un caso. Y además el sistema exige siempre resolver. Deber de resolver a cargo de los jueces, principio de inexcusabilidad. Por lo tanto, la interpretación judicial en el Código Civil y Comercial de la Nación es activa, no mecánica, argumentativa, integrada, orientada por principios y valores. 28. ¿Existen reglas de interpretación de la ley en el Código Civil y Comercial de la Nación? Justifique su respuesta y explique brevemente cuáles serían tales reglas y cómo se relacionan con las teorías de interpretación de las leyes que creó la doctrina. La pregunta es, ¿existen reglas de interpretación de la ley en el Código Civil y Comercial de la Nación? Sí. El Código establece reglas de interpretación principalmente en el artículo 2, que funcionan como una síntesis normativa de las teorías doctrinarias. El artículo 2 fija las reglas básicas. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, los principios y los valores jurídicos, coherente con todo el ordenamiento jurídico. Estas reglas corresponden directamente con las teorías doctrinarias: palabras, método literal, finalidades, método teleológico, leyes análogas, método sistemático, principios y valores, teoría de Robert Alexy, constitucionalización del derecho. Además, el material muestra que el sistema actual supera el modelo clásico. Se empieza a apelar a fuentes superiores, valores, principios y reglas de la Constitución y tratados internacionales, como normas de aplicación directa. Y también se diversifican las fuentes. Ya no es leer su letra, sino su contexto y sentido temporal y territorial. Por lo tanto, si hay reglas de interpretación en el sí, hay reglas de interpretación del Código Civil y Comercial de la Nación, están expresadas normativamente en el artículo 2, integran las teorías doctrinarias, incorporan principios y derechos humanos.
29, pregunta 29. ¿Qué es una fuente del derecho? ¿Cómo se clasifican? ¿Y qué ejemplos podría dar de cada clase de fuentes? Una fuente del derecho es el origen o fundamento de las normas jurídicas, es decir, aquello de donde surge el derecho aplicable. En el sistema jurídico argentino las fuentes no se reducen a la ley, sino que incluyen múltiples elementos que interactúan entre sí dentro de un esquema jerárquico y de diálogo de fuentes. Fuentes del derecho, fuentes internas y externas del derecho civil. La costumbre, la doctrina de los autores y su influencia en la evolución del derecho, la jurisprudencia y la ley como fuente. Además, incorporamos la dimensión jerárquica, orden jerárquico de las leyes en derecho argentino, el principio de supremacía de la Constitución y de los tratados de derechos humanos que forman parte del bloque Constitucionalidad Federal. Clasificación. 1. Fuentes formales, directas, son las que crean derecho obligatorio. La ley es una norma dictada por la autoridad competente y la costumbre, práctica social reiterada por convicción de obligatoriedad. 2. Fuentes materiales, indirectas, influyen en la creación e interpretación. Doctrina, opinión de los juristas, jurisprudencia, decisiones judiciales. 3. Fuentes externas y externas e internas. Internas, Constitución, leyes nacionales. Externas, tratados internacionales de derechos humanos. Esto se vincula con el Código Civil y Comercial de la Nación. Las fuentes dialogan, pueden acudir al Código Civil y Comercial de la Nación como instrumento de integración al sistema, incorporación expresa de los principios que emanan de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos. Ejemplos: ley, Código Civil y Comercial, costumbre, prácticas comerciales reiteradas, jurisprudencia, fallos de la Corte Suprema, doctrina, interpretación de autores. (30) ¿Cómo está registrado en el Código Civil y Comercial de la Nación? La temática de los usos, prácticas y costumbres. Explique brevemente cuáles serían las nociones de cada uno de esos institutos y en particular cuáles son las clases de costumbres que reconoce la doctrina. Cuáles son las características que debe reunir la costumbre para ser considerada fuente del derecho. El Código Civil y Comercial de la Nación reconoce a la costumbre como fuente del derecho, pero subordinada al sistema normativo y utilizada principalmente como criterio interpretativo o supletorio. Esto responde al modelo actual de pluralidad de fuentes. El material lo incluye dentro de las fuentes. La costumbre como fuente del derecho. Nociones básicas: uso, práctica social reiterada, práctica, conducta habitual en un ámbito específico, costumbre, uso más convicción de obligatoriedad. Clases de costumbre: doctrina, secundum legem, conforme a la ley, praeter legem, suple la falta de ley, contra legem, contraria a la ley, no admitida en general. Requisitos de la costumbre como fuente. Para que sea fuente del derecho debe reunir repetición constante, generalidad, duración en el tiempo, convicción de obligatoriedad, opinio iuris. Esto se vincula con el sistema general. Se diversifican las fuentes, ya no es leer su letra sino su contexto. Y con el Código Civil y Comercial de la Nación, que integra distintas fuentes. El intérprete recurrirá al código para el lenguaje común de lo no regulado. 31. ¿Cómo se explica en el video el principio de razonabilidad? Exponga brevemente señalando cuáles son, cómo se explican y qué ejemplos se dan sobre los tres subprincipios que integran el principio de razonabilidad. El principio de razonabilidad es un criterio central del derecho constitucional y civil que exige que toda norma o decisión sea justificada, proporcional y no arbitraria. En el marco teórico utilizado, Alexi, este principio se descompone en tres subprincipios que estructuran el análisis jurídico. Aunque en el conflicto entre principios, el juez debe ponderar la procedencia de uno sobre otro. Subprincipios de razonabilidad. 1. Idoneidad. La medida debe servir para lograr el fin. Ejemplo, una norma debe realmente cumplir el objetivo que persigue. 2. Necesidad. Debe ser el medio menos restrictivo posible. Ejemplo, no elegir una medida más gravosa si existe otra menos restrictiva. 3. Proporcionalidad en sentido estricto. Debe haber equilibrio entre el beneficio y el perjuicio. Ejemplo, no afectar derechos en exceso respecto del beneficio obtenido. Esto se vincula con la teoría de Alexi porque implica ponderación, exige argumentación, evita decisiones arbitrarias. Y con el modelo del Código Civil y Comercial de la Nación,
interpretación, principios y valores jurídicos, coherente con todo el ordenamiento. 32. ¿En qué consiste el deber de resolver del juez? Artículo 3 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Y cuáles podrían ser ejemplos prácticos de no cumplimiento? El deber de resolver implica que el juez no puede negarse a decidir un caso, aun cuando exista vacío legal, duda o falta de norma expresa. Es una obligación jurídica vinculada al principio de inexcusabilidad y al rol del Poder Judicial como órgano encargado de resolver conflictos. Deber de resolver a cargo de los jueces. Principio de inexcusabilidad. Artículo 8 del Código Civil y Comercial de la Nación. Esto se vincula con el marco constitucional. El Poder Judicial, cuya función esencial es el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por leyes de la Nación. Artículo 116 de la Constitución Nacional. Y también con el sistema interpretativo del Código. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta principios y valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico. ¿Qué implica concretamente? El juez debe resolver siempre, integrar el derecho si hay vacío, usar principios, valores y analogía. Ejemplos de incumplimiento. Decir no hay ley aplicable, no puedo decidir, rechazar un caso por falta de norma expresa, no fundamentar la decisión. Esto sería inconstitucional porque viola el deber de jurisdicción. O sea que el fallo Cristina es recontra inconstitucional. No sé, porque ahí no hubo 280, sino que fue... hago lo mismo que lo que ya está dicho. 33, pregunta 33. ¿Qué significa que la ley se presume conocida por todos? ¿Con qué principio se vincula y ejemplos? Significa que nadie puede alegar desconocimiento de la ley para evitar su cumplimiento. Es una ficción jurídica necesaria para garantizar el funcionamiento del sistema normativo. La ley se presume conocida por todos. Está vinculado con el principio de inexcusabilidad. Artículo 8 del Código Civil y Comercial de la Nación. Esto implica que la ley es obligatoria para todos, no importa si una persona realmente la conoce. Se conecta con la obligatoriedad de la ley, efectos de la ley, obligatoriedad de su disposición, y con el sistema general del código. Las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República. Ejemplos. Una persona no puede decir no sabía que era delito. Un contrato no puede desconocerse por ignorancia. Un comerciante no puede ignorar normas comerciales. Si se permitiera alegar ignorancia, el sistema jurídico colapsaría. Pregunta 34. Explique brevemente el ámbito de aplicación subjetiva del artículo 4 del Código Civil y Comercial de la Nación y el diálogo entre fuentes. El artículo 4 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que la ley se aplica a todas las personas que habitan el territorio, sin distinción de nacionalidad, domicilio o situación. Esto define el alcance subjetivo de la ley. El Código lo expresa así: las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, residentes, domiciliados o transeúntes. Esto implica universalidad de la ley, igualdad ante la ley, aplicación territorial. Pero este artículo no se interpreta de manera aislada, sino dentro del diálogo de fuentes. Las fuentes dialogan, las leyes especiales pueden acudir al Código Civil y Comercial de la Nación como instrumento de integración del sistema. Y también se empieza a apelar a fuentes superiores, Constitución, tratados internacionales. ¿Qué es el diálogo de fuentes? Es la idea de que no hay una sola fuente, las normas se interpretan en conjunto, el código se integra con Constitución y tratados. Ejemplo, un caso civil puede resolverse aplicando el Código Civil y Comercial de la Nación, la Constitución, Tratado de Derechos Humanos, todo al mismo tiempo. ¿Cómo conceptualizar el orden público? ¿Qué incidencia tiene y cómo lo clasifica la doctrina? El orden público es un conjunto de principios fundamentales del sistema jurídico que limitan la autonomía de la voluntad y garantizan el interés general. No es una norma concreta, sino un criterio estructural que determina qué reglas son disponibles para los particulares. El material lo ubica dentro del sistema de obligatoriedad de la ley. Imperatividad y orden público, concepto de orden público, materia que comprende fuerza de las leyes o sentencias que tratan la voluntad. Artículo 12 del Código Civil y Comercial de la Nación. Incidencia. El orden público limita contratos y acuerdos privados, impide renunciar a ciertos derechos,
Protege intereses colectivos. Esto se vincula con el Código Civil y Comercial de la Nación. Los principios se aplican a estatutos cerrados de buena fe y abuso de derecho. Clasificación doctrinaria. Orden público interno son las normas fundamentales del sistema. Orden público internacional, límite frente a leyes extranjeras. Ejemplo, no se puede pactar algo contrario a los derechos humanos. 36. Defina leyes de orden público, imperativas, dispositivas y supletorias. Estas categorías distinguen el grado de obligatoriedad de las normas. El material lo vincula así. Distintos tipos de obligatoriedad, leyes imperativas y simplemente dispositivas o supletorias. Tipos. Leyes de orden público, no pueden ser dejadas de lado, protegen intereses generales. Ejemplo, derecho del consumidor. Leyes imperativas, obligatorias sin excepción, no admiten acuerdo en contrario. Leyes dispositivas, permiten acuerdo entre partes, rigen si no hay pacto. Leyes supletorias, se aplican en ausencia de voluntad de las partes. Ejemplo típico, normas de contratos civiles. 37. Explique el artículo 6 del Código Civil y Comercial de la Nación, modo de contar los intervalos del derecho. El artículo 6 regula cómo se computan los plazos legales, lo cual es fundamental para determinar vencimientos, prescripciones y efectos jurídicos. El material lo menciona dentro de los modos de contar los intervalos del derecho, artículo 6 del Código Civil y Comercial de la Nación, que regula cómo se cuentan días, meses, años, cuándo comienza y termina un plazo. Importancia. Evita conflictos interpretativos sobre tiempos jurídicos. Ejemplo, plazo de 10 días no es lo mismo hábil que corrido. Vencimientos contractuales. Problemas. Diferencias entre días hábiles y corridos. Interpretación judicial. 38. Explique el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación. Eficacia temporal de la ley. El artículo 7 regula cómo se aplican las leyes en el tiempo, especialmente en relación con hechos pasados y situaciones en curso. Es clave para determinar si una ley es retroactiva o no. Efectos de la ley en el tiempo. Artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación. Principio general. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo disposición en contrario. Aplicación. Se aplica a situaciones futuras. Respeta derechos adquiridos. Problemas. Cuando una situación está concluida, cuando es relación en curso. Ejemplo, cambio de ley en contrato de ejecución. Cambio de ley en contratos en ejecución. Modificación de normas civiles. Vamos a volver a hacer un repaso, pero de más resumido, ¿sí? De todas las preguntas que hice recién. 17. ¿Cómo definiría los principios? Explique su función en Alexi y su vínculo con el derecho civil actual. Los principios son normas jurídicas en sentido amplio que orientan la interpretación del derecho. A diferencia de las reglas, no se aplican de forma absoluta, sino que funcionan como mandatos de optimización. En la teoría de Alexi permiten resolver conflictos mediante ponderación en el derecho civil actual. El Código Civil y Comercial de la Nación incorpora principios como parte del sistema, especialmente el artículo 2, donde se exige interpretar con valores, constitución y tratados. Normas amplias, mandatos de optimización, ponderación, Alexi, artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación. 18. ¿Qué principios surgen de la descodificación y qué tipo de fuentes son? La descodificación genera múltiples leyes y obliga a usar principios como eje del sistema. Surgen principios de derecho público, juridicidad, competencia y privado, autonomía, igualdad. Estos funcionan como fuentes del derecho porque integran el sistema y guían la interpretación. Ya no es solo la ley la fuente principal. Descodificación, principios públicos y privados, integran el sistema, guían interpretación, son fuentes. 19. Principios de bioética y función en derecho civil. Los principios de bioética son autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Regulan decisiones sobre salud y vida. En derecho civil se aplican en consentimiento informado, actos médicos y derechos personalísimos. Refuerzan la centralidad de la persona. Autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia, aplicación médica.
20. ¿Qué es un principio del derecho y su función en Alexi? Un principio es una norma jurídica amplia que orienta decisiones. En Alexi, los principios son mandatos de optimización y se aplican mediante ponderación. Sirven para resolver conflictos entre derechos sin eliminar uno. El juez debe argumentar y justificar. Norma amplia, optimización, ponderación, argumentación, no se anulan. 21. ¿Los principios forman parte del derecho según el Código Civil y Comercial de la Nación? Sí, forman parte del derecho. El artículo 2 establece que la ley debe interpretarse con principios y valores. Además, el sistema jurídico incluye constitución y tratados. Por eso, los principios no son externos, sino parte del derecho vigente. Artículo 2, principios y valores, sistema integrado, constitución, diálogo de fuentes. 22. Principios de bioética y función jurídica. Los principios de bioética orientan decisiones sobre la persona. Autonomía implica consentimiento. Beneficencia, hacer el bien. No maleficencia, evitar el daño. Justicia, igualdad. En derecho civil se aplican en salud, cuerpo y dignidad. 4 principios: derecho personalísimo, salud, dignidad, interpretación. 23. Relación del artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación con Alexi. El artículo 2 refleja la teoría de Robert Alexi porque incorpora principios, valores y coherencia del sistema. Obliga al juez a interpretar más allá del texto. Implica ponderación y argumentación. Punteo. Principios, valores, interpretación amplia, coherencia, Alexi. 24. ¿El código define ley? No define expresamente ley. Se entiende como norma dictada por autoridad competente. Puede ser en sentido amplio, norma jurídica, o estricto, ley del Congreso. Debe respetar la Constitución. No definición directa, sentido amplio, sentido estricto, autoridad competente, jerarquía. 25. ¿Cuándo una ley es válida y aplicable? Una ley es válida si fue dictada correctamente y respeta la Constitución. Es aplicable si está vigente, publicada y no derogada. Además, debe interpretarse conforme al sistema jurídico. Procedimiento correcto, publicación, vigencia, no derogación, interpretación. Teorías de interpretación. Existen métodos literal, histórico, sistemático y teleológico. El Código Civil y Comercial de la Nación los integra a todos. No se usa uno solo, sino una interpretación completa. Literal, histórico, sistemático, teleológico, integración. 27. Interpretación del juez. Artículo 2. El juez debe interpretar considerando palabra, finalidad, principios, valores y tratados. No se aplica la ley sola, sino dentro del sistema. Debe fundamentar. Integral, principios, valores, tratados, argumentación. 28. ¿Hay reglas de interpretación en el Código Civil y Comercial de la Nación? Sí. El artículo 2 establece reglas, incluye texto, finalidad, analogía, principios y valores. Estas reglas coinciden con las teorías doctrinarias. Artículo 2, texto, finalidad, analogía, principios. Fuentes del derecho. Son el origen del derecho. Incluyen ley, costumbre, doctrina y jurisprudencia. Se clasifican en formales y materiales. También internas y externas. Ley, costumbre, doctrina, jurisprudencia, tratados. 30. Costumbre. Es práctica reiterada con convicción de obligatoriedad. Puede ser secundum, praeter o contra legem. Puede ser general, constante y aceptada como obligatoria. Uso más obligación. Tipo, generalidad, repetición, fuente. 31. Principio de razonabilidad. Exige decisiones no arbitrarias. Tiene 3 subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Se vincula con la ponderación de Alexi. Idoneidad, necesidad, proporcionalidad, no arbitrariedad, ponderación. 32. Deber de resolver del juez. El juez debe resolver siempre, aunque no haya ley. No puede excusarse. Debe usar principios y analogía. Obligación, inexcusabilidad, siempre resolver, integración, sistema. 33. Presunción de conocimiento de la ley. Significa que nadie puede alegar desconocimiento. La ley obliga a todos. Es necesaria para el sistema jurídico. Se presume conocida, obligatoriedad, no excusa, seguridad jurídica general. 34. Ámbito de aplicación. Artículo 4. La ley se aplica a todos los habitantes, no importa nacionalidad, se vincula con el diálogo de fuentes. Universalidad, territorio, igualdad, sistema, fuentes. 35. Orden público. Son normas fundamentales que limitan la voluntad. Protegen intereses generales. No pueden ser modificadas por acuerdos. Límites, interés general, inderogable, protección, sistema. 36. Tipos de leyes. De orden público son inderogables. Imperativas son obligatorias. Dispositivas permiten acuerdo. Supletorias se aplican si no hay pacto. Tipos, grado de obligatoriedad, autonomía, contratos, aplicación. 37. Artículo 6 del Código Civil y Comercial de la Nación. Regula cómo se cuentan los plazos. Es clave para contratos y vencimientos. Evita conflictos. Cómputo, plazos, días, vencimientos, seguridad. 38.
Artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación. Regula la aplicación de la ley en el tiempo. No es retroactiva en principio. Respecta derechos adquiridos. No retroactividad, vigencia, relaciones en curso, derechos adquiridos, aplicación.